Hola, mi nombre es Yesael y les estaré narrando el cuento de El castillo de irás y no volverás. Había una vez y dos son tres, que en un país vivía un hombre muy pobre, tan pobre que había días que no tenían nada que comer, y él y su esposa pasaban hambre. Un día, el hombre se fue a pescar al río con la esperanza de coger algún pez y poder llevarlo a su esposa para que lo cocinara. Después de esperar muchas horas, logró pescar un pez bastante grande y muy raro, pues era de 7 colores. El hombre se puso muy contento pensando que con el pez, su esposa y él tendrían al fin algo para comer. Le quitó el anzuelo al pez y ya lo iba a echar en un saco para llevárselo a su casa cuando el pez habló y le dijo: Buen hombre, échame otra vez en el río, porque este no es mi día de morir. Ven mañana y entonces sí que podrás pescarme y comerme. El hombre se sorprendió al oír hablar el pez, y aunque tenía mucha hambre, hizo lo que el pez le pedía, echándolo otra vez en el río. Cuando el hombre llegó a su casa, encontró que su mujer y una perra que tenían lo estaban esperando en la puerta de la casa para ver qué les traía de comer. Al saber que no traía nada y que esa noche tendrían que acostarse hambrientos, la mujer se puso a llorar. El hombre la consoló, asegurándole que al otro día le traerían un buen pescado. Al día siguiente, bien temprano por la mañana, el hombre se encaminó al río. Tiró el anzuelo y esperó, pero pasaban muchas horas y el pez no mordía el anzuelo. Cuando empezaba a oscurecer, el hombre ya casi había perdido la esperanza de conseguir el pez de 7 colores, pensando que éste le había engañado. De pronto sintió que alaban fuertemente del hilo, y al sacar este del agua apareció nuevamente el pez de 7 colores. El hombre se puso muy contento y enseguida lo soltó del anzuelo. Entonces el pez habló de nuevo, diciéndole: Hoy sí me puede comer. Y por haberme ayudado ayer, te haré un gran favor. Pero deberás hacer todo lo que te voy a decir. Al llegar a tu casa, pícame en 3 pedazos. La cabeza se la dará a tu yegua, el rabo a tu perro y el cuerpo se lo comerán tú y tu mujer. Las espinas que encuentres las sembrarás detrás de tu casa. El hombre le aseguró al pez que haría todo lo que le había pedido, y regresó a su casa, donde después que su esposa cocinó el pescado, él lo picó en 3 pedazos y repartió estos como se le había indicado el pez de 7 colores. Esa noche en la casa, todos durmieron muy contentos y felices, pues habían tenido una buena comida. Pasaron muchos meses, y al cabo de estos, la esposa del hombre dio a luz 3 niños muy bonitos y saludables. Ese día, la yegua parió 3 potritos y la perra 3 perritos. En el lugar donde el hombre había sembrado las espinas del pescado, aparecieron 3 magníficas espadas. Desde ese momento, el hombre y su mujer fueron muy felices y ya no tenían dificultad en conseguir buena pesca y caza. Los hijos crecieron hasta convertirse en jóvenes muy valientes. Cada uno de ellos tenía su caballo, su perro y su espada, y ya deseaban tener aventuras. Un día, uno de los 3 hermanos decidió salir a recorrer el mundo en busca de aventuras. Antes de partir, su padre le dio la bendición, y después de despedirse de su madre y de sus 2 hermanos, partió a caballo, acompañado de su perro. Después de muchos días de recorrer montañas y bosques, llegó a un país donde toda la gente, vestido de luto, lloraba en las calles. Extrañado de lo que veía, el joven pidió que le dijeran
cuál era la causa del llanto, y le contestaron que ese mismo día el rey tenía que entregar una de sus hijas a la culebra de las 7 cabezas, un monstruo maligno que dominaba esa región y que todos los años exigía que le entregasen una doncella, o de lo contrario destruiría el país. Sorprendido de lo que había oído, el joven pidió que le dijeran dónde estaba la princesa, y le informaron que ya el rey la había dejado en la montaña que se veía a lo lejos, donde vivía la culebra de las 7 cabezas. El hombre, que como hemos dicho, era muy valiente, al igual que sus hermanos, decidió salvar a la princesa y se dirigió en su caballo hacia la montaña. Al cabo de varias horas de camino llegó al tope de la montaña, donde encontró a la princesa llorando junto a un árbol. Al ver llegar al joven, la princesa se sorprendió y al conocer sus intenciones le suplicó que abandonara el lugar antes de que llegara la culebra de las 7 cabezas, pues su sacrificio sería vano. El joven le contestó que él estaba decidido a luchar contra el monstruo y salvarla. En estos momentos se oyeron los resoplidos de la culebra que se acercaba. La princesa volvió a llorar y a suplicar al joven que se ahuyentara antes de que fuera tarde. El joven le pidió a la princesa que permaneciera quieta donde estaba mientras él y su perro luchaban con la culebra. Pobre perro. Poco después apareció el monstruo con sus horribles 7 cabezas. El joven, que nunca antes había sentido miedo de nada, sintió escalofríos al ver aquella culebra gigantesca, con las 7 cabezas que abrían sus bocas para tragárselo mientras echaban fuego por las narices. Sin embargo, montado en su ágil caballo, empezó a dar rápidas vueltas alrededor del monstruo, que como era muy grande y pesado, se movía con mucha lentitud. Mientras las diferentes cabezas del monstruo se distraían tratando de atrapar al perro y al caballo, el joven les atacaba con su espada maravillosa y las fue cortando una a una, mientras el monstruo se iba poniendo cada vez más furioso, pero también más débil. Finalmente, después de una lucha que duró varias horas, el joven logró cortarle la última cabeza a la culebra, que enseguida cayó muerta. La princesa, que había observado toda la lucha entre el joven y la culebra de las 7 cabezas, no pudo contener su alegría al verse salvarla del temible monstruo, y corrió a donde estaba el joven para abrazarlo y besarlo. El joven recogió las 7 cabezas y las amarró de la cola de su caballo, y después de montar a la princesa en su mismo caballo, se dirigió al castillo del rey para devolver a este su hija. En el castillo se habían escuchado los chillidos que daba la culebra cada vez que el joven le cortaba una de las cabezas, pero no sabían qué era lo que en realidad había ocurrido en la montaña. Al ver llegar al joven con la princesa y ver las 7 cabezas de la culebra arrastrando de la cola del caballo que montaban, todos comprendieron lo que había pasado y se pusieron muy alegres. Por 7 días y 7 noches, ¡qué party!, el pueblo celebró con gran alegría la muerte del monstruo que tantos sufrimientos y daños les había ocasionado. Para demostrar al joven su agradecimiento por haber salvado a la princesa y a su país, el rey le dio al joven la mano de su hija y el matrimonio se celebró en medio de una gran fiesta. El joven se fue a vivir al castillo con la princesa y allí eran muy felices. Estando un día en una de las torres del castillo, el joven vio a lo lejos otro castillo que parecía muy rico y hermoso. Lleno de curiosidad, le preguntó a la princesa que a quién pertenecía. La princesa, muy asustada, le dijo que no hablara de ese castillo, pues era el famoso castillo de Irás y no volverás. Un castillo encantado de donde no había vuelto a salir ninguna persona que había entrado en él.
A pesar de esto, el joven que quería tener nuevas aventuras le dijo a la princesa que al otro día saldría para dicho castillo. ¡Ay, Dios! La princesa, que era muy feliz con el joven, trató de convencerlo de que abandonara su propósito, pero aún sus lágrimas fueron inútiles para hacerlo cambiar de idea. El joven consoló a la princesa diciéndole que no temiera, que él regresaría sano y salvo. Al día siguiente, cuando empezaba a amanecer, salió el joven en su caballo, acompañado de su perro, para el castillo de Irás y no volverás. Después de muchas horas de viaje, y cuando ya empezaba a ponerse el sol, el joven llegó a las puertas del castillo. El castillo estaba en silencio y parecía abandonado. El joven entró al castillo y vio que las salas estaban decoradas con ricos muebles y adornos, pero no había nadie en ellas. De pronto, en uno de los patios, vio una vieja que estaba hilando en medio de muchas piedras grandes. El joven saludó a la vieja y le preguntó que si ella era la única persona que vivía en este castillo. Ella le contestó que así era. Cuando el joven se proponía acercarse a ella, la vieja le dijo que no lo hiciera hasta que hubiera amarrado el caballo y el perro y dejado la espada sobre la silla del caballo, pues ella les tenía miedo. El joven le dijo que no tenía soga para amarrarlos, y entonces la vieja se arrancó de la cabeza unos pelos muy largos y se los dio al joven, que con ellos amarró al caballo y el perro. Cuando la vieja vio que el caballo y el perro estaban bien amarrados, le preguntó al joven que si le gustaba el castillo. El joven le respondió que sí, y entonces la vieja lo invitó a que luchara con ella, prometiéndole que si él vencía, el castillo sería suyo. El joven, creyendo que la vieja era una loca, le dijo que aceptaba el trato y comenzaron la lucha. Muy pronto, el joven se dio cuenta de que la vieja era una bruja y que tenía una fuerza mágica muy grande. Temiendo por su vida, llamó al caballo y al perro para que acudiesen a ayudarlo. Pero el caballo y el perro, por más esfuerzos que hicieron, no pudieron socorrer a su amo, porque los pelos de la bruja con los que el joven los había amarrado se habían convertido en gruesas cadenas de hierro. Poco a poco el joven fue perdiendo las fuerzas hasta que quedó sin sentido. Entonces la vieja lo arrastró hasta un pozo de agua encantada que había en el patio y con el agua roció al joven, que quedó convertido en una gran piedra igual a las otras que habían en el mismo sitio. Lo mismo hizo con el caballo y con el perro. Damn. Mientras tanto, en la casa del joven, sus padres y hermanos estaban preocupados por su larga ausencia, pues desde que partió de la casa, no habían tenido noticias suyas. Un día, el segundo de los hermanos, al limpiar su espada, vio de ella salían gotas de sangre. Pensó enseguida que aquello significaba que algo malo le había ocurrido a su hermano. Deseoso de salir en su busca, fue a donde su padre y le pidió permiso para ello. El padre se lo concedió y le echó la bendición. Entonces, el segundo de los hermanos salió en su caballo acompañado de su perro. Después de varios días de viaje, llegó al mismo país donde su hermano había matado la culebra de las 7 cabezas. Como era idéntico a su hermano, la gente lo confundió con el esposo de la princesa. Al llegar al castillo, la princesa también lo confundió con su hermano y se puso muy contenta, pues creía que era su esposo que había regresado del castillo encantado. El joven los dejó en su error, pues necesitaba averiguar dónde era que estaba su hermano para ir a buscarlo. Esa noche, el joven no se acostó y antes de salir el sol, partió para el castillo de Irás y no volverás. Al llegar al castillo se encontró con la vieja bruja y le ocurrió lo mismo que le había pasado a su hermano. La vieja también lo convirtió en piedra, así como a su caballo y a su perro. En la casa de los jóvenes, el tercer hermano comprendió que algo le había pasado también a su otro hermano, pues ahora era su espada la que sudaba de sangre. Temiendo por la vida de sus hermanos, el joven le pidió permiso al padre para salir en busca de sus hermanos, y el padre, muy triste,
pues creía que iba a perder a todos sus hijos, le dio el permiso y la bendición. El joven cabalgó acompañado de su perro durante muchos días, hasta llegar al mismo país donde habían estado sus hermanos. Allí fue igualmente confundido con el primero de los hermanos, el que había matado la culebra de las 7 cabezas y salvado a la princesa, que regresaba nuevamente del castillo muy contenta, creyendo que el joven era su esposo, y le pidió que no volviera al castillo encantado, pues cada vez que él partía ella creía que lo perdía para siempre. El joven les hizo creer a todos que él era el esposo de la princesa, para así poder averiguar a dónde tenía que ir para buscar a sus 2 hermanos. Esa misma noche, cuando todos en el castillo dormían, el joven salió para el castillo de Irás y no volverás, al que llegó cuando aún no había salido el sol. Al acercarse al castillo pudo ver a una bruja dando saltos y bailando como lo hacen las brujas durante la noche. Era la misma bruja que había encantado a sus hermanos y que, como aún no había salido el sol, no se había transformado en vieja todavía. El joven decidió no hacer nada hasta que saliera el sol. Por la mañana entró al castillo y llegó hasta el patio donde encontró a la vieja hilando. La vieja, al verlo, le pidió, igual que había hecho antes con los hermanos del joven, que amarrara el caballo y el perro fuera y dejara la espada sobre la silla del caballo. El joven le dijo que no tenía soga, y entonces la vieja se arrancó de la cabeza unos pelos muy largos y se los dio. Como el joven ya se había dado cuenta de que estaba tratando con una bruja, hizo como que amarraba su caballo y su perro con los pelos, pero en verdad los dejó sueltos. Cuando la vieja bruja creyó que el caballo y el perro estaban amarrados, invitó al joven a luchar con ella por el castillo. Y el joven, al igual que habían hecho sus hermanos, aceptó. Al poco rato de estar luchando, el joven se dio cuenta de que la fuerza de la bruja era muy superior a la suya y llamó a sus animales diciéndoles: «¡Aquí mi caballo con mi espada! ¡Aquí mi perro fiel!». Los animales, al escuchar la voz de su amo, como no estaban amarrados de veras, acudieron corriendo donde él. El joven de un salto montó el caballo, ¿what? Y agarró su espada, mientras el perro mordía a la vieja bruja. Desde el caballo el joven hería con su espada a la vieja, que cada vez se ponía más horrible y furiosa. Finalmente, el joven le cortó la cabeza. Entonces, cogió la cabeza por el pelo y le preguntó que dónde estaban sus hermanos. La cabeza habló, diciéndole que él había vencido y por lo tanto tenía derecho al castillo y a sus riquezas. También le dijo que la quemara y que untara las cenizas a las piedras, para que así volvieran a ser sus hermanos. El joven así lo hizo, y para su sorpresa, vio cómo las piedras se convertían en príncipes, guerreros y princesas que habían sido encantados por la bruja. Entre ellos aparecieron sus 2 hermanos. Al verse reunidos, los 3 hermanos se abrazaron y se pusieron muy contentos. Los príncipes que habían sido desencantados hicieron muchos regalos al joven y a sus hermanos. Los 3 hermanos regresaron juntos al castillo, y la princesa no podía distinguir a su esposo de entre los 3 hermanos. Ellos le hicieron la historia y ella se puso muy contenta de reunirse nuevamente con su esposo. El rey les pidió a los otros 2 jóvenes que se casaran con sus otras 2 hijas, y ellos así lo hicieron. Más tarde, mandaron a buscar a sus padres, y todos vivieron felices y contentos por muchos años, y el encanto del castillo de Irás y no volverás quedó roto para siempre. Y colorín colorado, este cuento